pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todo
Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre. Las cadenas rotas son y la enfermedad En tu llevó. sangre. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hola, ¿qué tal? Un saludo, poder compartir la palabra de Dios en estos momentos difíciles para nosotros como familia. Las circunstancias que nos rodean pueden cambiar. Las circunstancias que vivimos pueden ser duras, difíciles, pueden ser agobiantes, pero lo que no cambia es la palabra de Dios. No podemos permitir o dejar que tú te muevas conforme a las circunstancias. Este tema que hoy quiero compartir es un tema que Dios me habló, Dios me ha estado ministrando en estos días. Han sido días difíciles, no lo niego, han sido momentos muy agobiantes, pero la palabra de Dios es la que puede ayudarnos a encontrar el camino. El tema de esta semana está en Mateo capítulo 14, del versículo 28 al versículo 33. Es parte de una historia más grande que ya hemos estudiado en semanas anteriores, cuando Jesús, los discípulos van a atravesar el mar de Galilea. Entonces empieza a haber un viento que les es contrario, que no pueden llegar a la otra orilla, y de pronto ven que viene caminando Jesús sobre el mar. Al principio creen que es un fantasma. Bueno, es como la continuación. Ahora vamos a estudiar la parte de Pedro. La vez pasada aprendimos la parte de todo el grupo de discípulos. Ahora la parte específicamente de Pedro, ¿verdad? Y el tema es, ¿por qué permites la duda? Esa es una pregunta, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué consentiste que la duda entrara en tu corazón? Y esa es la pregunta que Dios nos hace en esta semana. ¿Por qué permites la duda? Dice Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hemos aprendido que muchas veces Dios permite que pasemos por tormentas difíciles, ¿verdad? A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no nos cuida? ¿Por qué no Dios nos protege? Pero hemos aprendido, la Biblia nos ha enseñado que Dios lo hace a propósito. Él tiene un plan, Él tiene una intención. No por fastidiarnos la vida, Él es parte de su diseño para nosotros. En la historia de hoy vamos a estudiar cómo Dios formó a Pedro. La historia de Pedro es muy interesante, ¿verdad? Porque su nombre real es Simón y el nombre Simón significa una caña, una vara que es mecida por el viento. Eso significa una vara medida, que si el viento sopla para allá, a donde se mueve el viento, esa caña se va a mover, ¿verdad?
una persona voluble, una persona cambiante, una persona frágil emocionalmente, frágil espiritualmente, una persona inconstante. Entonces, ese era Pedro. Pero él llegó a ser el apóstol Pedro, uno de los líderes espirituales más notorios y destacados del cristianismo hasta el día de hoy. Y vamos a aprender cómo Jesús lo fue formando. Y también esta lección nos quiere enseñar a nosotros cómo Dios está trabajando en nosotros para que lleguemos a ser instrumentos útiles en sus manos. Recuerde, el objetivo de Dios cuando nos está formando es que seamos útiles, es que podamos cumplir con el propósito para el cual Él nos tiene en esta tierra. Entonces, lo primero que quiero destacar de esta historia es que las tormentas, los momentos difíciles son oportunidades para intentar cosas que nunca hemos hecho. Mire lo que dice el versículo 28 y 29. Cuando Jesús caminó y le dijo, yo soy, no tenga miedo. Entonces Pedro respondió y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Quiero que entiendan que cuando tú estás en las circunstancias se ponen duras a tu alrededor. En ese momento, ustedes saben que nosotros como familia estamos pasando por una tormenta fuerte. Esos días atrás han sido angustiantes, han sido desesperantes. Le puedo decir que no ha sido fácil para mí ni para mi familia ese tiempo. Sin embargo, las tormentas son oportunidades para intentar cosas que nunca hemos hecho. Y Pedro aquí le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué petición tan atrevida, ¿verdad? Pedro era tan de arranque, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, no tengas miedo, yo soy. Él inmediatamente le dijo, Señor, si es verdad que tú eres, da la orden para que yo vaya caminando sobre el agua a ti. Del susto, porque él estaba asustado, pasó al atrevimiento. De pronto, cuando él supo que era Jesús, le hace una petición extraordinaria. Señor, le dice, dame la orden, dame la palabra. Vine sobre el agua y vaya hacia ti. Qué tremenda petición. Las tormentas son oportunidades para intentar cosas que nunca hemos hecho, que nunca hemos vivido. Es una ventana que se abre. Ahora, yo te lo digo no porque te la diga desde un lugar cómodo. Yo estoy en medio de una tormenta. Mi familia está en una tormenta. Y sé que es una oportunidad para intentar cosas que nunca hemos hecho. Y sabe, cuando tú en medio de la tormenta, cuando las circunstancias son difíciles, cuando las cosas se han puesto duras, te están oprimiendo y tú sientes que ya no puedes más y de pronto tú le dices al Señor, tú pruebas al Señor, porque es una prueba que Pedro le hace a Jesús. Si tú eres realmente, si verdaderamente tú eres Jesús, entonces que yo pueda caminar sobre el mar y ir a ti. Y entonces es el momento para intentar algo que nunca has hecho. Es el momento para ser atrevido, para ser intrépido. Y entonces Jesús le responde. Jesús le dice a Pedro, ven. Ahora, quiero que sepa algo. Jesús desde antes de conocer a Pedro ya sabía quién era Pedro. Bueno, era Simón, recuerda que su nombre era Simón. Jesús sabía que Simón tenía muchas debilidades. Jesús sabía de los fracasos
que Simón había vivido a lo largo de su vida. Jesús estaba consciente que Simón, que le estaba haciendo una petición tan grande de caminar sobre el agua, era una persona cambiante, era una persona frágil, emocionalmente frágil. Sin embargo, quiero que sepas esto. Jesús no solo conoce la parte negativa, la parte débil, la parte de nuestros fracasos, de nuestros errores, sino también Él conoce el potencial que está dentro de nosotros. La historia de la Biblia es la historia de un Dios todopoderoso que se acerca a personas que nunca imaginaron hacer lo que hicieron. Todos los héroes de la fe, ni uno de ellos soñó por hacer las grandes obras que se hizo a través de su vida. Es la historia de Dios. Es la historia de Dios llegando a nosotros, los seres humanos imperfectos, con debilidades, con nuestras luchas, con nuestros pecados. Pero Dios sabe el potencial que hay en ti. Dios sabe la fe que hay dentro de ti. Aunque ahora no se ve, aunque ahora no se manifiesta, aunque ahora quizás la gente te mire y dice, mira él, que lee esto, que lo otro, te ven tus defectos. Pero Dios ve tu corazón, Él sabe el destino que hay dentro de ti. Él sabe el potencial que te ha dado. Por eso Él le dice a Pedro, ven. Dios es nuestro alfarero. Es el que nos va moldeando paso a paso. Quiero que entiendas que las tormentas que enfrentamos son los momentos propicios donde Dios está dándote forma. Si tú has visto cómo se trabaja el metal para darle forma, para darle el diseño que el artesano quiere, el metal tiene que ser moldeado. Tiene que ser pasado por el fuego, por el agua, por el frío, por el calor. Tiene que ser golpeado. O sea, es una serie de procesos duros que tiene que llevar el metal para que al final pueda emerger el arte, el potencial que había en él. Y Dios, en medio de la tormenta, Él te invita a intentar cosas que nunca has intentado. A hacer, a creer, a ser atrevido, a ser osado. Y Dios sabe que en ti hay un destino. Dios sabe que en ti hay un propósito. Y si Dios te tiene ahí en esa tormenta, es porque Él te está moldeando, porque Él quiere mostrarte algo que tú no has visto, algo que los demás no han visto en ti, pero Dios sí lo sabe que está ahí, porque Él te lo puso y Él quiere que se manifieste. Pedro, dice la Biblia, Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Muchos sermones y enseñanzas se han escrito sobre este hecho sobrenatural. Tan solo si tú buscas en el internet, Pedro camina sobre el agua, hay muchas películas, muchos videos, muchas enseñanzas, muchas predicaciones de este hecho asombroso. No hay ningún héroe de la fe del pasado ni del presente que haya caminado sobre el agua como Pedro. ¿Sí? ¿Cuántos pasos dio Pedro sobre el agua? La Biblia no dice qué distancia recorrió. No dice si dio 3 pasos, 5 pasos, 10 pasos, si fueron 10 metros, 5 metros, 1 metro, medio metro. No dice. Solamente la Biblia registra y dice, y Pedro caminaba sobre el agua para ir a Jesús. La fe de Pedro subió a un nuevo nivel. La fe de Pedro creció de una manera poderosa. Imagínate, Pedro cuando desciende de la barca, cuando pone su pie en el agua, quizás primero como ¿qué pasa? Pero dijo, no, voy a hacerlo, porque él, recuerde que era atrevido, recuerde que él dijo, tú da la orden y yo voy. Y Pedro en un acto de fe se baja de la barca. Los otros no se bajaron de la barca, los dos se quedaron en la barca, pero Pedro se atrevió. Pedro tuvo la osadía de intentarlo. ¿Y sabe qué? Y lo hizo. Lo hizo.
No sé si tú alguna vez has vivido una experiencia maravillosa con Dios. Cuando tú estuviste en algún momento difícil, cuando tú estabas ahora sí que sintiendo que todo, ya no había manera de solucionar las cosas. Y de pronto tú en tu desesperación, de pronto tú en un acto de fe, de arrojo, le dijiste al Señor, Señor, te prometo, te doy mi palabra, que si tú haces esto, que si tú me ayudas con esto, que si tú sanas, que si tú provees, que si tú solucionas eso, te doy mi palabra que te serviré, te doy mi palabra que ahora sí me comprometeré contigo. Y sabes que lo tremendo, que muchas veces Dios te contestó, que Dios intervino a tu favor, que Dios vino en tu ayuda. Y de una manera inexplicable, sobrenatural, el milagro que tú esperabas sucedió. Y en ese momento, si tú lo has vivido, como yo lo he vivido, como que la reacción normal de nosotros, los seres humanos, es decirle, ahora sí, Señor, ahora sí te voy a servir, ahora sí, Señor, cuenta conmigo para lo que tú quieras, estoy a tu servicio, porque tú has sido bueno. Yo como pastor he sido testigo de mucha gente que ha hecho ese pacto, que cuando Dios le ha contestado, que cuando sintió que no había solución y Dios intervino y le trajo la solución, que tomaron decisiones y se veían convencidos y se veían animados con la fe por la nube, como decimos, ¿verdad? Una fe intrépida. Ahora sí voy a servir al Señor, ahora sí le daré lo mejor de mí. Pedro vivió una experiencia como esa, mucho más, ¿verdad? Mientras iba caminando sobre el mar, sus ojos fijos en Jesús, él dijo, wow, Dios es poderoso, Jesús es bueno, Jesús es fiel, lo voy a servir, lo voy a seguir. Y él estaba lleno de fe. Entonces las tormentas son oportunidades para intentar cosas que nunca hemos hecho, ni hemos vivido, ni hemos experimentado. Y son momentos, en vez de solo ver el peligro, en vez de solo ver las circunstancias difíciles, tienes que ver que hay una ventana de una oportunidad de hacer algo diferente, de intentar algo que nunca has hecho. Y sabe, Dios está listo para abrirte la oportunidad y que tu fe suba a un nuevo nivel, que tu fe avance a una dimensión mayor. Lo segundo que quiero decirte es, cuidado, la duda puede ahogar tu fe. Mire lo que dice el versículo 30 y 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuidado, la fe puede ahogar tu fe. Mire cómo dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Si tú observas con cuidado, si tú miras con atención las palabras del versículo anterior, versículo 29, al final dice así, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjese, el versículo 29 termina donde Pedro está caminando sobre las aguas. La vista de Pedro está fija en Jesús. Él está mirando a Jesús y al estar mirando a Jesús, al estar enfocado en Jesús, él pudo hacer algo que nunca había hecho. Él pudo hacer lo imposible, caminar sobre el agua. Pero el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ese cambio de enfoque en el 29 está caminando sobre el agua porque está viendo a Jesús. En el 30
Él aparta su vista de Jesús y empieza a ver las circunstancias. Y en el momento que él empieza a ver las circunstancias, el miedo entra en su corazón. Y recuerden que el miedo y la fe son antagónicos. Si tienes fe, no tienes temor. Si tienes temor, no tienes fe. Entonces, Pedro se llena de temor. Y el temor le abre paso a la duda. Y el resultado fue que empezó a hundirse. Todo el problema vino esto. En medio de la tormenta, él se atrevió a hacer algo que no había hecho. Estaba caminando en un nivel de fe mucho mayor que antes. Pero el error de Pedro, el error de nosotros, los seres humanos, es que estamos acostumbrados a guiarnos por las circunstancias. Nosotros nos guiamos por lo que vemos. Nosotros, nuestra manera de reaccionar está condicionada por lo que percibimos a nuestro alrededor. Y quiero que entienda que esa manera de vivir no es la que puede hacer que tu fe se mantenga viva. Al dejar de ver a Jesús, al empezar a ver las circunstancias, su fe se hundió. El versículo, Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Esta palabra es una palabra griega, está formada por dos palabras. Oligo pistis. Pistis es fe. Oligo es poca. Pero Jesús une ambas. Oligo pistis. Y la traducción de oligo pistis quiere decir fe de pequeña cantidad y corta duración. Escúchalo. Una fe de pequeña cantidad y de corta duración. Nosotros, los mexicanos, lo describiríamos así: llamarada de petate. La llamarada de petate es una llamarada explosiva. Es un fuego que arde así fuerte. ¡Vum! Pero así como hace ¡vum! Es de corta duración. Oligopistis, pequeña cantidad y corta duración. Otra traducción dice fe inmadura, una fe que no ha desarrollado completamente. Jesús le dice, hombre de poca fe. No le dice que no tiene fe. Le dice que la fe de él no es lo suficientemente fuerte para sobreponerse a las circunstancias que te rodean. Y ahí quiero detenerme. Quiero que entienda bien esto. Cuando estamos en una tormenta, las circunstancias son agobiantes. Son agobiantes. Hay dos formas de reaccionar en medio de una tormenta. Uno, la más común, no solo para las personas, sino aún entre los cristianos, entre los hijos de Dios. La primera forma de reaccionar es guiarnos por las circunstancias. Si las circunstancias mejoran, nuestro ánimo se pone contento. Si nuestras circunstancias empeoran, nos derrumbamos. Si nuestras circunstancias avanzan, nos reímos. Si nuestras circunstancias descienden, lloramos. O sea, realmente estamos controlados, estamos dominados por las circunstancias. Nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestra vida de fe está gobernada por lo que sucede a nuestro alrededor. Y mientras nosotros caminemos
por lo que nos rodea, por las circunstancias que nos rodean, siempre vamos a ser oligopistis, hombres de poca fe. Y cada vez que enfrentemos las tormentas, vamos a naufragar. Cada vez que enfrentemos circunstancias difíciles, nos vamos a derrumbar. Nos vamos a hundir. Tristemente, muchos, aún líderes, cuando las circunstancias se ponen adversas, se derrumban. Porque su fe es inmadura. Porque su fe no ha sido fortalecida, no ha sido desarrollada. Entonces la pregunta es, ¿cómo madura nuestra fe? Jesús le dice, oligopistis, oye, tu fe está inmadura. Esa fe que tienes, porque sí la tiene, pero está muy cambiante. Esa fe necesita crecer, necesita fortalecerse. ¿Cómo? La única forma que tu fe y mi fe pueda ser fortalecida es que necesitamos pasar por peligros, amenazas y por pruebas. Mira lo que dice primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Quiero que escuches con atención. Dice, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué tremendo. Si nosotros queremos tener una fe madura, ¿qué es la fe madura? Quiero definirlo. Si la fe inmadura es la fe que está controlada por las circunstancias, que de pronto abres tu cartera y tienes dinero y sientes que tienes mucha fe, ¿verdad? Pero de pronto abres tu cartera y no hay nada de dinero ni para comer, sientes que no tienes fe. Entonces eres oligopistis, quiere decir que tienes una fe inmadura, de corta duración y pequeña, que está controlada por las circunstancias. Pero una fe madura es diferente. La fe madura no mira las circunstancias. La fe madura no se guía por lo que ve, no se guía por lo que oye, no se guía por los sentidos. Mire lo que dice segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Ahí hay que corregir, yo le puse en el boletín 5, 6 y es 5, 7. Segunda a Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Qué es la fe madura? La fe madura es aquella que ha oído a Dios, que Dios le ha dado una palabra, que Dios le ha dado una promesa. Las circunstancias que la rodean no concuerdan con lo que Dios le dijo. Lo que Dios habló es diferente a lo que está viviendo. Pero la fe madura es aquella que dice, no importa lo que digan las circunstancias, no importa lo que mis ojos vean, no importa lo que mis oídos escuchen. Dios dio su palabra, Dios habló su promesa, Dios ya soltó el decreto y yo me aferro a eso y no me guiaré por mis circunstancias, no me guiaré por lo que yo perciba. Yo me escojo confiar, escojo creer, escojo caminar en lo que Dios ha hablado para mi vida. Eso es algo tremendo, ¿eh? Eso es una fe madura. Pero para llegar a tener esa fe madura, necesitamos pasar por pruebas. Yo entiendo este tiempo difícil que ha sido muy pesado, para mí en especial.
no solamente por la situación de mi esposa, de mi hija sobre todo, sino me pesaba mucho que mi hija esté lejos. Una vez más, volvemos a pasar. Yo le decía a Dios, "Oye, Señor, otro examen así, ¿verdad? Hubiera sido mejor que esté mi hija acá y todo". Para mí fue más difícil porque mi esposa, pues aquí está, la puedo ver, puedo acompañarla en el proceso, pero mi hija no la puedo ver, no puedo estar a su lado. Entonces, ha sido un tiempo difícil. eh, y hay muchas cosas que llegan, tanta gente que nos ama y cada uno quiere ayudar, cada uno quiere aportar su granito de arena, haga esto, haga lo otro, hágale así, dele dele lo otro, llévelo acá, llévela allá, y muévale así, muévela allá. Y no tienen ustedes idea del bombardeo tan grande, tan fuerte que he estado en estos días, ¿verdad? Eh, pero yo siempre voy a Dios. Y le digo, Señor, no importa lo que yo vea, no importa lo que yo oiga. No quiero que parecer como que no me lastimo, no me duele. No. En medio de la prueba uno llora, uno siente que no tiene fuerzas, etcétera, etcétera. Pero el punto es que la fe madura se mantiene viendo a Dios, se mantiene esperando en Dios, creyéndole a Dios. Y aunque las circunstancias se pongan peor, aunque los vientos se pongan más duros, la fe madura dice, escojo seguir confiando. No importa lo que escuche, no importa lo que vea, yo permaneceré aferrado a la promesa que Dios dio. La única forma que nuestra fe crezca es que pasemos por las tormentas. Hay personas que piensan que mientras más creas en Dios, menos tormenta vas a tener. Pero eso es un error muy grande. Es algo que no debe usted de pensar. Creo que si Dios te ha hablado de un propósito para tu vida, creo que si Dios ha dicho que va a hacer algo a tu favor, entonces tengo una buena noticia para ti. Vas a ser probado. Porque Dios necesita que tu fe crezca. Porque imagínate que Dios te da una palabra que va a usar tu vida de una manera poderosa, pero tu fe es oligopistis, una fe pequeña, de corta duración. Nunca vas a poder cumplir ese propósito. Y Dios, que sabe que tu destino es cumplir esa tarea que Él te ha dado, entonces Él tiene que poner esas tormentas, esas pruebas. Él tiene que ver que tu fe vaya madurando, que tu fe vaya cobrando fuerza, vaya cobrando vigor, que tu fe vaya enraizándose para que pueda resistir, para que llegue el momento que pase lo que pase, que suceda lo que suceda a tu alrededor. Tú mantengas tus ojos fijos en Jesús, en su palabra, y decir, yo no me muevo de tu palabra, yo no aparto mi vista de ti, yo seguiré confiando, y lo que pase a mi alrededor es secundario. Yo me aferro a tu palabra. Solamente aquellos que tengan una fe madura podrán ser instrumentos útiles para establecer el reino de Dios en esta tierra. Jesús le pregunta a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Pedro iba bien, iba mirando a Jesús. Su fe estaba establecida en Jesús y él caminó sobre el agua. En el momento que él apartó su vista de Jesús y miró el viento, cambió su enfoque y miró sus circunstancias, en ese momento se hundió. ¿Por qué dudaste? Ceder a la duda es algo muy peligroso. Estamos como familia nosotros en medio de una tormenta. Y si hay algo que tengo que cuidar en mi corazón,
es no consentir, no permitir la duda en mí. En medio de momentos difíciles que he vivido en los últimos días. Jamás, no le he dado la vida. Cada vez que las circunstancias quieren apretar, digo, Señor, yo escojo creerte. Señor, yo me aferro a tu promesa. Yo no aparto mis ojos, yo no aparto mi fe de lo que tú has hablado. Yo permaneceré. Y no es fácil porque hay presión, ¿verdad? Y aún la gente que nos ama, y aún la gente que nos aprecia, a veces empieza a hacer esto, a lo otro, acá, allá, y entonces es una batalla. Pero la única forma de ganar esta batalla es que no permitas que la duda entre en tu corazón. Que pase lo que pase, te mantengas con los ojos firmes en Jesús. Que te mantengas firme. No mires tus circunstancias. No mires los problemas. No mires las cosas que aparentemente se están empeorando. Mantén tu mirada en Cristo. Mantén tu mirada en Cristo. Si tú mantienes la mirada en Jesús, las circunstancias van a cambiar. Las circunstancias serán diferentes. Tu fe, la fe firme, la fe madura que tú tienes, transformará las circunstancias en bendición para ti y para tu familia. Mire lo que dice el final de la historia. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué aprendieron al final? Ellos aprendieron, y espero que tú también, que no debes de mirar las circunstancias. La pregunta que más me hacen todos los días, ¿cómo está su esposa? ¿Cómo están sus hijos? Tengo que ser cuidadoso de lo que voy a responder. Tengo que distinguir entre las circunstancias que estamos viviendo y lo que Dios ha dicho que va a hacer. Si nosotros le damos primacía a las circunstancias, le abrimos la puerta a la duda. Así que cuando tú aprendes a mantener tu vista, estaba pensando un ejemplo para terminar. Si ha ido a la ciudad de Mérida, hay unas carretitas que en el Zócalo, donde hay unos caballos que te llevan a pasear en sitios turísticos del centro de la ciudad de Mérida. Y si tú has mirado a esos carretas, a los caballos, ellos tienen unos anteojos acá, ¿verdad? Si lo has visto, se los ponen sobre la vista. ¿Cuál es el propósito de esos anteojos que le ponen? Si los animales no tuvieran ese anteojo, ellos pudieran ver todo lo que hay a su alrededor, tendrían una visión periférica. Entonces, al estar caminando en las calles del centro, hay mucho tráfico, entonces el caballo va a empezar a ver que viene un carro acá, que viene un carro acá, que viene una moto, entonces el caballo va a empezar a distraerse, el caballo va a empezar a titubear y entonces el caballo puede lastimar al pasajero, el caballo puede desbocarse, el caballo puede ponerse tan nervioso que pierde el control del carruaje, el conductor. Entonces la solución para que los animales estén tranquilos, aunque el carro le pase a 10 centímetros,
no le pase nada, no se ponga nervioso, es que le ponen esos. Entonces eso limita su visión. Ellos no pueden ver lo que está allá, solamente pueden ver donde van caminando, ¿verdad? Y aunque venga un tráiler de doble caja acá a su alrededor, y aunque venga una patrulla de ese lado, ellos solamente ven donde van caminando y van seguros, van calmados, van tranquilos, van a su destino. Creo que nosotros tenemos que aprender a proteger nuestro corazón de las circunstancias. Y cuando las circunstancias empiecen a sonar, tú digas, no, yo me mantengo viendo a Dios, yo me mantengo confiando en la promesa, yo sigo militando en la palabra que Dios habló a mi vida, para mi familia, yo no me desviaré, yo no me guiaré por lo que está en mis circunstancias, yo seguiré confiando, yo seguiré creyendo, yo seguiré esperando en Dios. Y eso ha sido algo que el Señor me ha enseñado en estos días difíciles. Que así como los caballos, póngame anteojo, ¿verdad? Y solamente ve en Dios. Y diga, escojo mirar a Jesús. Escojo creerle a Jesús. Escojo confiarle a mi familia a Jesús. Y espero que esa sea también tu decisión. No mires tus circunstancias. Mantén tu fe en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque aún en medio de las tormentas que tenemos que vivir en esta tierra, entendemos que tú nos estás moldeando, que tú estás trabajando para que nuestra fe pueda ser madurada, nuestra fe pueda ser fortalecida y de esa manera podamos cumplir con los buenos propósitos que has hablado para nosotros. Porque esos días para nosotros como familia han sido muy difíciles, pero en medio de las tormentas que estamos viviendo, Señor, entendemos que nuestra fe tiene que estar establecida firmemente en ti y no movernos de ahí, en ti, en tu palabra y tu promesa. Y sé, Señor, que así como el metal, el oro que pasa por el fuego, cuando sale de ese proceso, sale más puro, sale más valioso, sale más genuino, que al final de esta prueba que estamos pasando, nuestra fe saldrá fortalecida para poder conquistar cosas mayores. Sé que viene un avivamiento grandísimo a nuestra iglesia. Sé, Señor, que tú nos estás ayudando a desarrollar una fe que pueda sobrepasar las circunstancias y podremos conquistar a lo que ahora pareciera imposible. Así es, Señor. Yo bendigo a nuestros líderes, que ellos cobren ánimo, que ellos no se guíen por sus circunstancias, que ellos no permitan que las circunstancias controlen su vida, Padre, sino que ellos hoy tomen la decisión de mirarte a ti, solo a ti, de confiar en ti, de esperar en tu palabra, de depender de tu palabra, porque tú lo harás, yo lo sé, lo creo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la palabra sea de bendición para ti, tu familia, tu célula, y que puedas poner los ojos en Jesús. Le damos las gracias por su oración. Sé que muchos están orando por nosotros y le agradezco de todo corazón y le pido que lo sigan haciendo. Necesitamos su oración, necesitamos su apoyo, que sostengan nuestros brazos como lo hizo Aarón y Hur hasta que hayamos ganado la victoria total. Les recuerdo que cualquier asunto que necesiten pueden venir a la oficina, por favor. Si van a traer alimentos para el banco de alimentos, en la oficina, su ofrenda lo pueden traer a la oficina, sus reportes. Tenemos el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Les mando un abrazo, un saludo en nombre de mi familia. Que tengan una excelente semana. El domingo tenemos Santa Cena. El domingo es primer domingo de septiembre. Llegamos a septiembre. Lo que pensamos que iba a ser 40 días, ya se alargó. Llegamos a septiembre y estamos orando para que ya pronto
podamos reunirnos. Estamos esperando que tener la autorización. Como les dije, no queremos precipitarnos, queremos que la reapertura de la iglesia pueda ser de bendición para usted y su familia. De ninguna manera queremos ponerle en riesgo ni en peligro. Queremos que cuando al fin podamos hacerlo, vamos a tener un protocolo de seguridad bien establecido. Ya les informaremos con calma, pero nos vemos el domingo a 11:30 y prepare su pan para la cena, tenga a la mano su jugo de uva para la Santa Cena. Que Dios le bendiga. Le mando un abrazo.